Bueno, pues ahora sí, si pueden tomar asiento las personas que están por el fondo. Pues buenas tardes y bienvenidos a esta segunda conferencia técnica dentro de la programación de Ferimel 2024. En esta ocasión vamos a hablar del manejo en el cultivo del melón, concretamente de la nutrición, estimulación y regeneración del suelo. Pero antes de entrar en materia, desde el Ayuntamiento se quiere agradecer a los diferentes expositores, empresas, colaboradores y trabajadores que están haciendo posible un año más esta sexta edición de la Feria Regional del Melón de Membrilla, así como a los participantes en estas conferencias, tanto a los que estuvieron el pasado 16 de julio como a los que nos acompañan esta tarde o los que estarán en las próximas citas como la de este viernes o el próximo 30 de julio. Ahora ya sí vamos a comenzar con lo que nos ha traído hasta aquí, hasta el pabellón de usos múltiples de Membrilla. Como decía, para esta segunda jornada contamos con 3 personas muy involucradas en el sector y conocedoras del tema que se va a tratar esta tarde. En primer lugar, vamos a contar con la intervención de una de las casas comerciales con las que trabaja Villalta Sativum. Antes de presentar a la persona que nos acompaña o nos va a acompañar en unos minutos sobre el escenario, cabe mencionar que Villalta Sativum es una sociedad con 1 año y medio de antigüedad, pero que son la continuación de Pepe Villalta, José Villalta Cotillas, empresa dedicada al oficio más de 40 años. Ellos trabajan para los agricultores asesorándoles con sus cultivos y aportándoles soluciones de nutrición y sanidad vegetal. El objetivo de la empresa es que sus clientes lideren el futuro agrícola. En esta ocasión nos acompaña ahora ya sí José Manuel Sánchez Valencia, responsable técnico de la zona centro de la empresa Servalesa. Villalta Sativum son distribuidores de grandes marcas comerciales como Bayer, Syngenta, Sipcam, entre otras, y Servalesa también es una multinacional que colabora con ellos. Su filosofía se basa en entender y estudiar la naturaleza, su equilibrio y las necesidades del agricultor. Para esta tarde, la intervención de José Manuel estará enfocada en la salud de los suelos agrícolas, especialmente pensando en cultivos hortícolas, donde se encuadra el melón. Tal y como nos comentaban responsables de Villalta Sativum, para producir melón es indispensable tener un suelo sano. Con el tiempo los suelos se van cansando y descompensando, ya que acumulan muchos años de producción. Para regenerar los suelos hay que aportarles vida y, como en todos los organismos vivos, esta se da cuando se consigue un equilibrio entre sus bacterias beneficiosas. Precisamente de estos microorganismos del suelo es de los que nos va a hablar hoy José Manuel. Así que, José Manuel, cuando quieras, muchas gracias. Claro. ¿Se ve bien? ¿Se ve? Sí. Bueno, pues en primera instancia agradecer a Ferimel y a Villalta Sativum el confiar en nosotros pues, para dar esta ponencia. Bueno, como bien ha dicho Eva, represento a la empresa Servalesa. Servalesa es una multinacional con más de 40 años de vida y con más de 30 años de experiencia en el sector de los microorganismos. Es un referente en el desarrollo, formulación y producción de bioestimulantes y microorganismos. Y comentaros que a partir de septiembre contaremos con la fábrica más grande de Europa en lo que es producción de microorganismos y una de las pocas que podrá fabricar con calidad farmacológica. A ver que vaya pasando esto. Bueno, pues mi objetivo de hoy es concienciaros de lo que es el suelo, de la vida del suelo, de la importancia de la biodiversidad en el suelo, que tengamos un suelo con mucha vida y con mucha vida diferente, porque un suelo con mucha vida es un suelo sano. Un suelo que pierde vida, tienes huecos para que entren los patógenos. Y otro de los objetivos de hoy pues es desestigmatizar el tema de las bacterias. Siempre que oímos la palabra bacteria lo asociamos con algo malo. Sin embargo,
hay muchas más bacterias beneficiosas que perjudiciales. De hecho, nosotros, los animales y todas las plantas, somos evolución de una bacteria. Si tenemos un centro común, es esto. Cierto y verdad que hay bacterias que son malas o muy malas, que pueden llegar a provocar la muerte, pero esto depende de su grado de patogeneidad. Y ese grado viene influenciado por la cantidad de patógenos o de unidades de este patógeno que hay en el suelo. ¿Qué quiere decir con esto? Que un suelo equilibrado, un suelo donde hay mucha vida útil, es más difícil que progrese este tipo de patógenos. Estas mismas afirmaciones podemos trasladarlas también al ser humano. Bueno, pues bien, la ciencia afirma que somos 30 billones de células y 40 billones de bacterias. Somos más bacterias que células, con lo cual no somos tan malos. Tener en cuenta también dónde se encuentran la gran cantidad de bacterias. Básicamente en el sistema, están por todo el cuerpo, pero donde más hay es en el sistema digestivo y concretamente en el colon. ¿De qué se ocupan estas bacterias? Estamos haciendo un símil con el cuerpo humano para que veáis, para centrar un poco el tema. Bueno, ¿de qué se encargan? Pues básicamente de la digestión y son también muy importantes en el sistema defensivo. Bueno, pues la ciencia también afirma que el sistema digestivo y el sistema de defensa de las plantas está en el suelo, con lo cual es crítico tener un suelo lo más sano posible. En concreto, se encuentran en la zona de la rizosfera, que es donde se producen la mayor parte de intercambios entre la raíz y la planta. De ahí deducimos que en la naturaleza los consorcios o las asociaciones funcionan mejor que cada uno por su parte. Bueno, el suelo es esencial para la vida. Del suelo salen todas las plantas de las que se alimentan los animales y nosotros. Pero la vida es esencial para el suelo. Un suelo sin vida es una tumba para la agricultura. De hecho, lo conocéis bien por el tema de los suelos cansados. Bueno, hablaremos también, para introducir esto, del concepto de biomímesis. La naturaleza es la única empresa que 4.500 millones de años no ha quebrado, sino que ha evolucionado. Bueno, pues hagamos algo, copiémosla. Un ejemplo de biomímesis son, por ejemplo, las alas de un avión o un avión. El diseño de un avión está inspirado en los pájaros, el velcro está inspirado en una planta, las placas solares están inspiradas en las hojas y en su función fotosintética. Y la biomímesis no es otra cosa que copiar procesos efectivos de la naturaleza y aplicarlo para solucionar problemas técnicos. Pues bien, la aportación de Servalesa a esta biomímesis se llama consorcio de microorganismos, es decir, vamos a meter vida al suelo. Bueno, ¿qué es lo que se va buscando cuando mete un consorcio de microorganismos? Lo primero es adaptabilidad, que esas cepas se adapten a diferentes tipos de suelo, de textura, estructura, temperatura, que sean polivalentes, es decir, que una misma cepa haga varias funciones y, por supuesto, que sean sinérgicas. De poco sirve que se contrarresten unas a otras. Voy a ir desgranando un poco las aplicaciones y usos que más tenemos contrastadas en el uso de estos microorganismos y las voy a ir asociando más o menos, salvando grandes rasgos, a profesiones del humano. La primera de las aplicaciones y uso es un uso bioestimulante y promotor del crecimiento vegetal. ¿Qué conseguimos con esto? Hacer a la idea que esto es como bacterias que trabajan de agricultores. Trabajan para darle alimento a la planta. Como veis, aquí hay una serie de... me voy a parar a detallarlas porque no tengo tiempo. El segundo de los mecanismos o de las aplicaciones y uso, biocontrol. Este es el que más llama la atención a los agricultores porque normalmente, hasta que no hay un problema, no empiezan a creer en este tipo de productos. Dentro de los mecanismos de biocontrol lo podemos asimilar a las fuerzas de seguridad que protegen una comunidad o una sociedad. Dentro de estos mecanismos de control hay 4 fundamentales, que son antagonismo, competencia por espacio, resistencia sistémica inducida y predación. Voy a ir detallándolos poco a poco, muy rápidamente. El primero de ellos, antagonismo. Bueno, pues los microorganismos son capaces de crear una serie de metabolitos que impiden el desarrollo óptimo de patógenos. Esto puede ser propiamente bactericidas, ácido cianhídrico, volátiles y demás. O pueden también utilizar lípidos biosurfactantes. Esto funciona igual que el jabón de manos. O otro de los modos de acción que tiene son enzimas líticas. Enzimas que son capaces de degradar la pared celular de patógenos, ya sean bacterias
hongos o incluso nemátodos. Segundo de los mecanismos de biocontrol, resistencia sistémica inducida. Bueno, este palabra que suena tan raro, el símil más cercano que tenemos a los animales o a los humanos es el efecto vacuna. Es preparar a la planta para, cuando venga un ataque, que tenga defensas y esté preparada para defenderlo por ella misma. El método, como veis, no es complicado, no me voy a parar por el tema del tiempo, pero la consecuencia final es que da 3 tipos de respuestas diferentes. Uno, creación de fitolesinas, proteínas PR y otros compuestos antimicrobianos, hacen inviable directamente la vida del patógeno. Otro, que es una acción física, que es engrosamiento de la pared celular, dificultando la penetración de, por ejemplo, los autorios del hongo. Y otro de ellos, que es reacción hipersensible, que esto es muy curioso porque lo que hace la planta es suicidar las células que rodean el ataque inicial para que no se pueda multiplicar ese patógeno. El tercero de los mecanismos de biocontrol, competencia por espacio y nutrientes. Bueno, pues lo que hacen los microorganismos o los consorcios de microorganismos, también pueden ser consorcios entre bacterias y hongos, es formar una cosa que se llama biofilm, que para que os hagáis una idea es como una capa que rodea la raíz, de tal forma que dificulta mucho la entrada de patógenos. Buscando un símil con la sociedad, imaginaros un bloque de pisos que está todo lleno de inquilinos. Dificultamos mucho la entrada de ocupas. Pues esto es la misma idea. El biofilm también nos ayuda a que la planta coma mejor y es donde se sitúa la gran cantidad de bacterias. Competencia por nutrientes. Bueno, son capaces de generar, por ejemplo, sideróforos. Los sideróforos son sustancias que atrapan el hierro y la retiran del entorno donde es necesario, por ejemplo, para patógenos como el fusarium, que necesitan de mucho hierro para reproducirse. Y el último de los mecanismos de biocontrol es predación. Básicamente, uno se come a otro. Bueno, la tercera de las aplicaciones es resistencia al estrés abiótico. Esto podemos hacerlo similar a lo que hacen los profesionales de la salud, salvando las distancias, evidentemente, pero sí que nuestra planta, ante situaciones de estrés abiótico que no son generadas por el hombre, o muchas veces que las generamos nosotros también, forzándolos, quitándoles agua para enraizar o quitándoles agua para cuajar, son situaciones que con este tipo de sustancias lo sobrellevan mejor. Y el último de las aplicaciones y usos es mejoras físico-químicas del suelo. Esto vamos a poner que son los constructores del suelo, nos ayudan a estructurar el suelo. La fertilidad de un suelo depende de la cantidad de microorganismos que tenemos. Un suelo sin microorganismos, no un suelo fértil. De hecho, vuelvo al tema de los suelos cansados. Un suelo cansado, sabéis que muchas veces, por más nutrición que le echemos o por más fungicidas que le echemos, no somos capaces de recuperarlos. Y es porque había un desequilibrio. Hay más patógenos que beneficiosos. Bueno, y estas son unas recomendaciones más o menos para el tema de la aplicación de microorganismos. Es aumentar, bioaumentación, que es la aplicación exógena de microorganismos. Luego, aportar materia orgánica, cosa que aquí en la zona de Membrilla hacéis con bastante seguridad, sobre todo en el cultivo del melón, porque es de lo que se alimentan estos microorganismos y los que tenemos ya en el suelo. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta, son organismos vivos, con lo cual no podemos esperar el modo de acción igual que una materia activa. Bueno, pues ahí tenéis más o menos las condiciones idóneas en las cuales se desarrollan bien los patógenos. Con esas condiciones idóneas, lo que tenemos es una tasa de multiplicación que, como veis, es impresionante. En el caso de las bacterias, a las 3/4 de hora ha multiplicado. En el caso de los hongos, 2 horas y 3/4, y en contrapunto, fijaros, una célula animal tarda de 10 a 24 horas. Que no se den estas condiciones ideales no quiere decir que el microorganismo no funcione o que muera, sino que se ralentiza su multiplicación. De hecho, aquí siempre pongo el mismo ejemplo, el de la nevera. Una nevera, como funciona, es bajando la temperatura. Al bajar la temperatura, disminuyen las condiciones ideales en las cuales se desarrollan los patógenos y por eso los alimentos tardan más en ponerse malos en una nevera. Bueno, y otros conceptos que quiero también que queden claros son el tema de metabolitos. Metabolitos es lo que se forma al multiplicar las esporas. En el proceso de producción de biomasa se forman metabolitos primarios y metabolitos secundarios.
Y muchas veces son más interesantes, igual interesantes o más que la propia espora, porque es la chispa ya. De hecho, el tema de metabolitos secundarios lo venimos utilizando los humanos desde los albores de la Tierra. Para la fabricación del pan, para la fabricación del queso, el vino, son metabolitos primarios. Y luego en el tema de la agricultura o en el tema de la sanidad, cualquiera de nosotros seguro que alguna vez ha tomado una amoxicilina. Bueno, pues una amoxicilina es un metabolito secundario de una bacteria. Un Espinosa de Spintor es un metabolito secundario de una bacteria, con lo cual no nos debe sonar tan raro. Y, como veis, tiene una fase sólida, que son las esporas o biomasa, y una fase líquida. Bueno, los compuestos de Servalesa, al final somos productores y conocemos perfectamente el proceso de formulación y de reproducción y podemos concentrar determinada cantidad de metabolitos para que el producto pueda funcionar tanto foliar como radicular y para que el producto tenga dos velocidades. Es como un motor, como un coche con dos motores, motor diésel y motor eléctrico. Los metabolitos es el motor eléctrico, funcionan en el instante, y el motor diésel son las esporas que tienen que evolucionar para emitir esos metabolitos que nos van a ejercer biocontrol, bioestimulación, etcétera, etcétera. Otro punto muy importante, la rizosfera. Bueno, pues aquí es donde tiene el 95%, 98% de las batallas. La rizosfera es el espacio entre 1 y 5 milímetros donde llegan los exudados de la planta. Es lo que excreta la planta hasta donde llega. Los microorganismos no trabajan gratis. Lo que hacen es comer estos exudados que emite la planta. Los exudados, aunque me eche la bronca a mi product manager, es lo que caga y lo que mea la planta, es lo que suelta. Entonces, raíces permeables son las que más comen, pero también las que más exudan. Por lo tanto, nos interesa siempre en nuestra planta que tenga mucha raíz nueva, mucha raíz permeable, porque va a ser donde mejor se implante tanto estos microorganismos como los propios que tenemos en el suelo. Entonces, creo que este concepto ha quedado más o menos claro y, bueno, pasamos al siguiente. Perdona que vaya tan rápido, pero es que esta charla da 40 minutos. Biodiversidad igual a eficiencia y sostenibilidad. ¿Por qué? Bueno, voy a volver a poner un ejemplo con la sociedad humana. Una sociedad donde todo el mundo trabaja o donde hay muchos trabajadores, evoluciona. Una sociedad en la que se subvenciona mucho y permitimos que entren ocupas, pues no evoluciona. Pues esto ocurre con los suelos. Con los suelos ocurre exactamente lo mismo. Un suelo cansado es un suelo subvencionado, un suelo en el que hemos ido dopando a la planta continuamente. Y a lo largo de los años lo que hemos hecho es quitar gente de trabajar y que entren estos patógenos y estos parásitos. Ese concepto sí que quiero que quede claro, ¿vale? Biodiversidad es igual a salud. Me voy a un ejemplo humano. Hay una bacteria que se llama Clostridium difficile. Normalmente en una persona sana no da problemas, pero personas que han tenido un episodio, por ejemplo, de cáncer y se han sometido a quimioterapia, su microbioma ha sido muy afectado. ¿Qué es lo que ocurre? Volvemos a lo que llevo repitiendo toda la charla. Cuando no hay mucho de todo, uno es el que ocupa el sitio y normalmente suelen ser patógenos. Esta bacteria ocupa todo el nicho y provoca una enfermedad que no hay ningún antibiótico que sea capaz de solucionarlo. ¿Cuál es la solución más eficaz? Trasplante de heces. ¿Qué es esto? Pues de las heces de un familiar, que se supone que dentro de una misma familia compartimos la misma flora microbiana, se extraen microorganismos y se implantan en el sistema digestivo del enfermo. Bueno, pues tiene un 92% de eficacia. Básicamente, esto es lo que estamos proponiendo nosotros, coger microbioma, o coger consorcio de microorganismos e implantarlo en suelos cansados. Biodiversidad es complejidad, lo llevo repitiendo durante todo el tiempo. Cuanto más complejo es un sistema, más difícil es que uno sea predominante. Y vuelvo a repetir, cuando uno es predominante, siempre es patógeno. Complejo no es sinónimo de complicado. El sistema respiratorio de un humano es súper complejo, pero respirar no es complicado, creo que todos lo hacemos. Si un sistema vivo pierde complejidad, se complica su futuro. La ciencia afirma, las bacterias preservan la complejidad del agroecosistema. Un agroecosistema más complejo es menos frágil y más eficiente. Aquí
metemos un concepto nuevo, suelos supresivos. Un suelo supresivo es un suelo donde la biodiversidad es máxima. El culmum máximo de un suelo supresivo es un suelo de un bosque, un suelo en el que prácticamente la mano del hombre no ha tocado y hay un equilibrio perfecto. Nosotros tenemos que tender a llegar a un suelo supresivo al menos en el entorno rizosférico, de tal manera que dificultemos en la mayor medida de lo posible los microorganismos patógenos que puedan afectar a nuestra planta. Bueno, un claro ejemplo de complejidad son los consorcios de microorganismos. Aquí os presento en este quesito, como veis, en este queso, cada uno de los quesitos va a hacer una función de la que he ido diciendo antes. Función de seguridad, fuerza de seguridad, constructores, agricultores y fuerza de la salud. Según bibliografía, cada una de estas bacterias tiene estos efectos en el suelo. Genera este tipo de sustancias que benefician al suelo. En este caso, Bacillus subtilis, como veis, actúa en todas las fases del sistema. Si vamos cambiando de bacteria, vamos viendo que cada una tiene sus funciones. Y como veis, muchas funciones se complementan y tienen una acción sinérgica. Bueno, pues imaginaros que metemos a toda esta gente a trabajar en nuestro suelo. Sería ideal, ¿no? Pues bien, la propuesta de Servalesa para el tema de consorcio de microorganismos se llama Renov Super 6, o Renault 6, como llaman ya aquí algunos amigos. El producto en la zona ya lleva sobre 5 años, este es el 5.º año que llevamos protocolizando con este producto y los resultados son más que satisfactorios. Renov Super 6 es un consorcio de microorganismos con 6 cepas únicas y registradas. Nosotros somos dueños de la cepa. La cepa, un Bacillus subtilis de una casa no tiene nada que ver con el de otra y muchas veces sus efectos tampoco. ¿Qué conseguimos con este tipo de productos enclavados en un protocolo? Pues una planta más resistente, mayor solubilización de los nutrientes que tenemos en el suelo, mayor resistencia de la planta a los estreses abióticos a los que se enfrenta y, en general, mayor producción. De hecho, suelos que en principio no son complicados, con el protocolo al final se consiguen más kilos y, en el caso de sandía y melón, más bris. Como veis, asociado a Super 6 hay otro producto que se llama Marraíz. Bueno, pues Marraíz es uno de los productos más conocidos aquí de la zona. Es, como bien lo dice la palabra, un enraizante, pero también es un probiótico. O sea, es nutrición instantánea para estas bacterias. Pero acordaros de lo que decía antes. Una planta con un sistema radicular joven, con muchas secundarias, con muchos pelos radiculares, favorece o es más fácil que se implanten todo este tipo de microorganismos, tanto los que vamos a aplicar exógenamente como los propios del suelo. Entonces, es un tándem perfecto que normalmente siempre van unidos en la aplicación. Bueno, y para terminar, os presento aquí entre dos melones lo que son todos los productos Servalesa en base en microorganismos y el probiótico y enraizante. Vais a ver que muchos, o los que ya conocéis, se utilizan también foliarmente por el tema que os he comentado antes. Tienen una gran cantidad de metabolitos secundarios que pueden actuar también vía foliar. Bueno, pues muchas gracias por su atención. He visto bostezar poco, con lo cual, muchas gracias. Pues muchas gracias, José Manuel. Les recordamos también que al finalizar las 3 intervenciones habrá un turno de preguntas por si alguien quiere lanzar alguna de ellas o le ha quedado alguna duda de lo que se hable durante esta tarde. En segundo lugar, le toca el turno a Galán de Membrilla, Bodegas El Rezuelo.
Por conocerlos un poco más, Galán de Membrilla Bodegas Rezuelo es fruto de la fusión allá por el 2007 de las dos cooperativas locales que por aquel entonces existían, la cooperativa Nuestra Señora del Espino y Nuestra Señora del Rosario. Es a partir de dicha fusión cuando la cooperativa empieza a crecer y diversificar su negocio, no solo siendo una cooperativa vitivinícola, sino una cooperativa multisectorial donde se comercializan las producciones de cereal y frutos secos de sus socios. Además, dicha cooperativa cuenta con una potente sección de suministros donde tratan de abastecer a sus socios con los diferentes inputs necesarios para su explotación. De esta manera, Galán de Membrilla ofrece gasóleos, semillas, fertilizantes, fitosanitarios y repuestos a sus socios y colaboradores. Para la intervención de hoy contamos con David Cotillas Jiménez, técnico de esta cooperativa, que nos hablará de la nutrición del melón y más concretamente del abono y su importancia en el cultivo como uno de los factores principales. Tratará también temas como las necesidades del abonado y nutrientes fundamentales, las diferentes fases del cultivo y qué se necesita en cada una de ellas y, por último, también tocará el uso de bioestimulantes en el cultivo del melón. En esta exposición le acompañará al finalizar también Luis Cárdenas de SAS, que es concretamente delegado en La Mancha, empresa que se dedica a la comercialización de soluciones nutricionales y bioestimulantes de alta eficiencia para todo tipo de cultivos. Así que, David, cuando quieras, es tu turno. Buenas noches. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento y la oportunidad que nos da a las empresas de dar a conocer y tener un altavoz hacia los agricultores y en el servicio técnico de una conferencia técnica para los agricultores y para que conozcan los diferentes aspectos del cultivo del melón y un altavoz para el pueblo y para el resto de interesados en el cultivo y en la productividad del melón. En nuestra parte de la charla, de la conferencia, hemos cogido la nutrición y la estimulación de la planta, del cultivo del melón. A mí siempre me gusta poner, y José Manuel me las ha dejado casi botando, porque me ha puesto muchos ejemplos, me gusta poner ejemplos de la vida cotidiana. La productividad, o cuando vamos al médico, siempre lo que nos dicen es una buena alimentación, una alimentación sana y una dieta equilibrada. Con los melones pasa lo mismo, con las plantaciones, hablamos de melón en este caso, pero con todas las plantaciones pasa lo mismo. La nutrición equilibrada, la aportación de nutrientes cuando los merece es el éxito de una buena productividad. Y ahora con la situación que tenemos que estamos cerca de las Olimpiadas, acabamos de pasar una Eurocopa, tenemos personas que se dedican exclusivamente a hacer deporte, que dan todo de sí. Y nosotros lo que necesitamos en nuestros melones es que den todo de sí. Nosotros proporcionar la mejor nutrición para que den todo de sí. En las Olimpiadas unos ganarán la medalla de oro y otros no, todos se cuidan. Pero seguramente la mayoría de los que ganen la medalla de oro tengan una buena alimentación, tengan un buen trabajo y tengan un buen equipo detrás que les suministre la administración y cómo lo tienen que realizar correctamente. Mi conferencia voy a hablar de eso, de la nutrición, la voy a dividir en las diferentes fases del cultivo que tiene el cultivo del melón. Lo que he dicho de la nutrición es importante, siempre contando otros factores como la climatología, la sanidad y todo eso. Tanto en la nutrición que voy a hablar yo, como en el resto de aspectos del cultivo del melón, si uno de los factores nos falla, no podríamos obtener la medalla de oro que he comentado antes. Entonces, una nutrición es importante, pero también es importante un suelo. Al final, un suelo es nuestra despensa, nuestra microbiota es nuestra despensa donde nosotros vamos a meter los nutrientes. Una buena sanidad vegetal es la que nos va a proporcionar que el melón esté sano, que el melón esté activo toda la campaña y nos pueda proporcionar la mayor calidad. En el abono, cuando nos metemos en el abono, tanto es malo un abono escaso como un abono en exceso. El abono escaso nos limitaría la productividad. Siempre en todas las gráficas que vemos y tal, la tonelada vienen reflejados unidades de nitrógeno o unidades de fertilizantes por tonelada de producción. Dependiendo de la producción que nosotros queramos tener, ese será el beneficio que le tenemos que echar o los nutrientes que le tenemos que echar.
Pero también tenemos un aspecto negativo si lo que hacemos es aportar de más, nutrientes de más. Perdón. Si aportamos nutrientes de más, lo primero que no obtendríamos serían resultados económicos, porque nos gastaríamos, hablando en plata, dinero de más para una producción que no vamos a obtener, porque podríamos ver la producción limitada. Y luego también podríamos tener problemas, ya que yo me dedico al asesoramiento técnico y tal, podríamos tener problemas a la hora del cuaderno de campo, a la hora de las cantidades de nitratos en el suelo, etcétera. Uno de los fundamentales problemas que tenemos aquí es que somos una zona vulnerable en nitratos, entonces no podemos aportar el nitrógeno que muchas veces nos gustaría aportar. Voy a hablar de la nutrición del melón. Aquí se suele hacer combinada, en forma orgánica, de fondo, o de forma mineral antes del trasplante del melón, y luego, una vez después del trasplante, se utiliza la fertirrigación, tanto con abonos cristalinos, con estimulantes, con algas, con diferentes productos que aportaríamos a nuestro cultivo. Los principales nutrientes que necesita el melón los obtiene por varias vías. Hay dos grupos, los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes los podemos dividir a su vez en dos grupos, que serían el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno, el oxígeno. Eso es. Que los obtiene directamente del agua y del aire. Entonces nosotros en ese caso no seríamos responsables de proporcionárselos, pero sí seríamos responsables de que no le faltaran, como habíamos comentado antes, una buena enmienda orgánica, una buena materia orgánica le proporcionaría el carbono necesario para que las necesidades fisiológicas de la planta se cumplan en primería. Luego estarían los nutrientes principales, como son el nitrógeno, el fósforo y la potasa, el NPK, que, aparte del abonado orgánico, se lo podríamos ir aportando dependiendo de las fases conforme lo vaya necesitando. Luego pasaríamos a los micronutrientes, que volveríamos a dividir en dos grupos. Los micronutrientes principales, podríamos llamar, o secundarios, y los primarios son el NPK, que serían, en el caso del melón, el magnesio, el cloro y el azufre. Se me olvidaba el último. Y el azufre, que esos serían aportados en momentos puntuales cuando lo necesitara la planta. Y luego hay otros micros que son fundamentales, no son tan importantes, pero son fundamentales que a la planta no le falte. Normalmente no hace falta aportarlos, a no ser que nosotros queramos una productividad alta, a no ser que queramos la medalla de oro, que entonces hay ocasiones y puntos en los que hay que aportarlos, como puede ser el molibdeno, el boro, el silicio incluso, que creo que no está puesto en la diapositiva, el molibdeno, etcétera. ¿Vale? Dentro, lo que he comentado, las fases que vamos a ver, vamos a dividirlas en 6 fases el cultivo del melón. La primera es la fase de trasplante, que no la vamos a tocar nosotros, y luego ya serían las otras fases de enraizamiento, floración, engorde, engorde, maduración, y vamos a hacer también una distinción, una breve distinción en cosecha y poscosecha. La planta toma los nutrientes, como hemos dicho, dependiendo de las semanas. En esta gráfica vemos que cada 15 días, cada semana, cada 2 semanas, cómo necesitan los nutrientes la gráfica. Esta gráfica está tomada en referencia en 50 toneladas de producción. Entonces podemos ver cómo prácticamente el NPK siempre lo necesita, normalmente a dosis de 1,1,1 o 1,0,5, 1. En los puntos de maduración necesita más potasa, ahí subiríamos a 1, 0,5, 2. Y luego los micronutrientes, como el magnesio, harían falta una vez que el melón normalmente está cuajado o después del cuaje. Vale, pues siguiendo con los puntos que hemos dicho, pasaríamos el trasplante, que aunque yo no lo menciono aquí, es importante que la turba y el sustrato que trae del semillero sea de calidad, porque al final uno de los principales estrés que tiene la planta es en el trasplante. Normalmente todos los semilleros ya trabajan con semillas de calidad, trabajan con turba de calidad y no hay problema en el trasplante, pero es muy importante que tenga la turba, que tenga beneficio para ese primer momento salir del cepellón. También, una vez que pasan unos días el melón en el campo, depende de las temperaturas y la fecha en la que sea la puesta, solemos aportar los raizantes, como bien han dicho, solemos aportar los raizantes para que las nuevas raíces, cuando salen del cepellón, entren en contacto con nuestra despensa, que le hemos proporcionado antes su materia orgánica o su abono mineral,
y ya una vez que entran en contacto con nuestra despensa empiecen a coger los nutrientes. Para eso es donde utilizamos los fósforos y los raizantes, los aminoácidos. En esta fase vegetativa, ahora vendrá Luis a hablar un poquito de los estimulantes. Antes de pasar toda esta fase, después de esta fase, antes del cuajado, lo que pretendemos es que la planta haga vegetación, que haga mata como se entiende normalmente. Entonces, esta fase es muy demandante de nitrógeno y normalmente un nitrógeno rápido, por lo que aquí le aportaríamos nitrógeno a la plantación. Y ahora Luis. Hola, buenas tardes a todos. Ante todo agradeceros vuestra presencia y mi nombre, como han presentado antes, soy Luis Cárdenas y soy el área manager de la empresa SAS, que es una empresa que lleva más de 35 años dedicándonos al tema de la nutrición vegetal. Entonces yo, invitado por David, quería dar pequeñas pinceladas porque tampoco tenemos mucho tiempo, hablando precisamente, como me lo ha dejado en bandeja, de los aminoácidos, ¿no? Pero no nos vamos a meter en Honduras. Los aminoácidos, al fin y al cabo, son los que forman las proteínas. Al fin y al cabo, los aminoácidos son los que son, tanto como ha dicho antes José Manuel, comparándolo con lógicamente las plantas con los humanos, los aminoácidos son los mismos tanto para los humanos como para las plantas, ¿no? Entonces son los ladrillitos que forman luego las paredes, que serán las proteínas, forman estructuralmente la estructura de la planta, valga la redundancia. Y tienen muchas otras funciones, que no solo son la estructural, como os digo, sino también que intervienen en muchos procesos enzimáticos, y realmente la planta tiene que sintetizar esos aminoácidos, con lo cual le está suponiendo un esfuerzo extra para su desarrollo, que es lo que hacemos empresas como nosotros y en general casi todo el mundo que conoce el tema de los aminoácidos, que eso es bastante común. Pues bueno, es proporcionarle ese extra de energía para que realmente la planta no sufra y no se estrese. Todo el proceso fisiológico de una planta, desde un trasplante, una floración, una fructificación y un engorde, son procesos de estrés. La planta se estresa como nos estresamos nosotros en situaciones normales. Siempre tienes que intentar minimizar ese estrés, ¿no? Una de las soluciones que nosotros proponemos y que llevamos mucho tiempo trabajando con ella y lo aplicamos en cualquier tipo de cultivo y principalmente en el melón. Curiosamente, este producto creo que en la península ibérica precisamente es en melón donde más se utiliza, ¿no? Y bueno, es el Folcro Steam, que le llamamos nosotros, ¿no? Steam de estimulación y Folcro porque es la marca nuestra. Y bueno, es un formulado a base de hidrolizado y aminoácidos de origen vegetal. Quiero recalcar eso, que de origen vegetal, que el aminoácido es el mismo, pero nosotros tenemos de origen vegetal por una serie de circunstancias. Y está asociado también a precursores, osmolitos, y que actúan de una forma sinérgica, no solo como bioestimulante, sino que también aplicado con otro tipo y otras soluciones y otros productos, hacen que ese producto realmente pues funcione mejor, ¿no? La aplicas con un calcio, la aplicas con un potasio, la asimilación de ese elemento le ayuda a esa aplicación de este tipo de productos, ¿no? Como digo, es un activador fisiológico, estimula fotosíntesis y el crecimiento de la planta, así como el uso de nutrientes, como he comentado, y tolerancia a fases de estrés, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de este tipo de productos? En este caso, el nuestro, el Folcro Steam, como digo, es una fórmula que no es ADR, que no tiene nada corrosivo, el transporte es normal, no tiene que ir por otros medios. Tiene una fórmula con un contenido alto en aminoácidos de alta calidad, con lo que proporciona un máximo de ahorro de energía a la planta y mantiene su funcionalidad a través del ciclo productivo, ¿no? Como os comento, nosotros en otra de las soluciones nuestras, por ejemplo, en cultivos que necesitan mucha demanda también de nutrientes, como es la fresa, yo trabajo mucho allí en la zona de Huelva, asociamos al calcio, le asociamos, por ejemplo, el uso de este tipo de productos y provocamos que tenga mayor uniformidad, mayor calibre en general y una mayor sanidad a lo largo del cultivo, ¿no? Porque, como ha dicho antes David, si nosotros estamos bien nutridos, es más difícil que una enfermedad nos ataque. No que nos ataque, pero sí que nos cause más daño. Y en la planta pues se traduce de la misma manera, ¿no? Como comento también, os digo, es un activador del cultivo, permite una mayor tolerancia a fases de estrés, como falta de agua, temperaturas altas, temperaturas bajas, y también, por ejemplo, después de una recolección,
se puede ayudar para que la planta siga estando estimulada y no se venga abajo y cueste mucho trabajo recuperarla. Es un bioestimulante realmente versátil y de un uso polivalente y de alta eficacia demostrada con muchos ensayos y muchas aplicaciones, ya no solo ensayos, sino aplicaciones en campo durante estos más de 35 años que os digo que estamos en el mercado, ¿no? Y las ventajas de este tipo de productos, pues eso, lo que os comento, ¿no? Favorecer principalmente el ahorro energético de la planta y provocar que esté menos estresada y que ante situaciones abióticas y situaciones bióticas que le provoquen esos problemas y ese estrés, pues esté mucho más protegida, ¿no? Es de fácil aplicación y, bueno, no tiene ninguna intolerancia, por decirlo de alguna manera, ¿no? No se encuentra con ningún problema. Y lo que al final buscamos con todo este tipo de cosas, este tipo de productos, es que tengamos una mayor calidad en la cosecha y realmente las empresas como nosotros que ofrecemos soluciones, lo que queremos es hacer siempre una sociedad con el agricultor y con el técnico, por supuesto, ¿no? Para que estas soluciones se vean reflejadas en el campo y que todo el mundo pues tenga su cuota de ganancia. Lógicamente el agricultor el que más, porque sin el agricultor nosotros pues realmente no tendríamos mucho sentido que estuviéramos aquí. David, por mí he terminado, de momento. Vale. Seguimos con la siguiente etapa de la planta, que sería la floración y el cuajado, una etapa en la que lo necesario para la planta, principalmente de los macronutrientes, sería el fósforo, aunque la demanda sigue demandando nitrógeno y sigue demandando potasa. Pero aquí entraría un factor principal, que sería el borio y el molibdeno, unos secundarios que la planta normalmente no lo solemos aportar, a no ser que lo que digamos de que queremos tener una producción elevada y, sobre todo, juntar las floraciones. Con el borio y el molibdeno lo que obtenemos es polen de calidad y flores de calidad que nos cuajen para que todos los melones o todo lo posible pueda cuajarlos. En esta fase normalmente la aportación de abono cristalino que se le aportaría podría ser el 13-40-13, como decimos que es más alto en fósforo. La siguiente fase pasaríamos al engorde, en el que la planta está creciendo, sigue haciendo mata y el melón empieza a engordar, por lo que es necesario su división celular de los melones, en lo que, aparte del triple, que podríamos decir, lo que veníamos diciendo, el del 1-1-1 o 1-0,5-1, empezaremos a coger algo más de potasa, a necesitar algo más de potasio, y aparte necesitaríamos calcio y magnesio. Son los dos micros principales que se utilizarían, que harían falta en esta época. Se suelen aportar con los mismos abonados cristalinos que lleven quelatados o directamente a productos quelatados. Y luego la siguiente fase sería la del engorde como tal, la maduración como tal del melón. En esta, sobre todo lo que necesita el melón es el potasio, es la potasa. Entonces volverá a hablar Luis de la potasa que necesita y cómo interactúa la potasa y cómo trabaja el potasio en la planta, lo dejaré a él. Y al final lo que nosotros aportaríamos es eso, seguiría necesitando nitrógeno, normalmente ya no se lo aportamos porque entre las enmiendas orgánicas y lo que le hemos ido aportando ya tiene, pero fundamentalmente lo que necesita es la potasa. Siguiente. Bueno, aquí estoy otra vez para contar un poquito sobre el potasio, ¿no? Es uno de los nutrientes, como ha dicho antes David, uno de los nutrientes esenciales más abundantes también en la corteza terrestre. Es un catión monovalente que no integra complejos orgánicos y es un macronutriente esencial, como os digo, ¿no? Los niveles excesivos de potasio en el suelo también puede llevar a un cierto antagonismo y déficit de otros nutrientes como el magnesio y también como el calcio, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado con el tema del potasio, hay que tenerlo muy bien controlado en todas las formas en que se puede aplicar, ¿no? Una mayor disponibilidad de este elemento, pues realmente se traduce en una mayor acumulación de fotoasimilados, de azúcares, realmente donde nos interesa, que es en el fruto, ¿no? No sé si tengo por ahí, David, ¿le puedes dar David a la...? Eso. Esta diapositiva me pareció interesante porque, bueno,
el potasio, como digo, es el catión con mayor influencia en los atributos de calidad, ¿no?, que determinan la comerciabilidad de la fruta y la preferencia del consumidor, el dulzor, el sabor y un valor diferencial del producto atribuible a la presencia de sustancias asociadas a la salud humana. ¿Por qué pongo esto? Porque esto se llama una nube de palabras, de tal manera que cuando se busca en la bibliografía hablando del potasio, las palabras más grandes son, en este caso, la fuente de potasio evaluada, como está el cloruro de potasio, el sulfato, el nitrato. Las palabras más grandes son los que más veces aparecen en la bibliografía. Quiere decir que debe ser, pues, por lo menos lo más común o de lo más importante. Y en el otro lado vemos el efecto en la calidad del fruto. Pues lo primero que vemos, valga la palabra, es el tamaño, que tiene un tamaño muy grande. Con lo cual, con el potasio, pues estamos influyendo sobre el tamaño, el color, los azúcares, la vida útil, y una serie de parámetros, como veis ahí. ¿Cuáles son una solución que propone SAS, mi empresa, que propone Forcro, que es el Forcro Camin? Son productos nutricionales diseñados para perdonadme, pero me ha saltado aquí la chuleta. Para aumentar el contenido del potasio en la planta, incrementar el crecimiento del cultivo y la producción y optimizar los parámetros que están relacionados con la calidad de las cosechas. En este caso, este producto es una potasa que tiene un 36% de potasa y un agente complejante que es la glicina, que es el aminoácido, volvemos a lo que estamos hablando, que tiene el menor peso molecular, con lo cual la absorción de este producto por la planta es muy rápida. ¿Cómo utilizamos este producto? En los momentos fenológicos más sensibles, como hemos dicho, después del cuajado y sobre todo el engorde, porque aumenta el contenido de potasio y reduce su carencia, porque aumenta la acumulación de agua en el fruto, incrementa el uso y el transporte de los fotoasimilados. El potasio, sabéis que también tiene una influencia en la turgencia de las células, hace que las células estén siempre, digamos, que no se deshidraten, con un potencial osmótico, o sea, con un control osmótico de las células. Y con este tipo de aplicaciones conseguimos, pues, un mayor calibre y la uniformidad del fruto. Con el producto que os he comentado antes, pues llega a hacer su uso y su finalidad llega a incrementarse con el uso de aminoácidos, mayor contenido de azúcares, en el caso del melón es bastante importante, mayor producción y mayor calidad. David. Vale, y para finalizar las fases de las que habíamos hecho en el melón, he querido destacar esta última como la recolección y la poscosecha del melón, que bien es verdad que hay algunas variedades, algunos agricultores que una vez que finalizan la primera corta o intentan rejuntar las primeras cortas no se vuelve a recolectar, se abandona el cultivo, por así decirlo. Hay otros agricultores que los siguen, sobre todo si son melones tempranos y sobre todo si el precio acompaña, porque los abonados y los inputs ya los hemos hecho, ya hemos echado el abono, ya hemos echado el estiércol, entonces ya que lo tenemos ahí y si el precio acompaña, continuamos. Normalmente en esta fase lo que se suele utilizar es el cobre en forma por arriba, en vía foliar, para proteger al sol, el cobre o el calcio, para proteger del sol los melones, sobre todo a la hora de pasar, que no lo estropeemos los siguientes. Y también se vuelve a reutilizar la planta con algas bioestimulantes, como estamos comentando toda la conferencia. Y necesitaría de los macronutrientes, en esta ocasión necesitaría fósforo y potasa. No le aportaríamos nitrógeno porque estaríamos en el engorde, estaríamos en el cuajado de otros melones, pero sí necesitaríamos fósforo y potasa. Y para finalizar la rápida visita que le hemos hecho a los nutrientes y a las fases de los melones, decir y destacar eso, que la nutrición es uno de los factores y uno de los factores importantes del melón, del cultivo del melón, y que gracias a ella obtenemos una producción o nos limitaría una producción. Y gracias a los estimulantes, cada vez más utilizados y cada vez más recomendados por técnicos y por asesores y por todos, gracias a los estimulantes la planta siempre la tenemos mejor, siempre la tenemos más sana y más protegida de enfermedades y de plagas. Muchas gracias.
Pues muchas gracias también a David y a Luis por su intervención. Y por último le toca el turno a Servimem en colaboración con la INCO. Para hablar en primer lugar de Servimem, ellos parten de una experiencia de más de 25 años en el mundo de la comercialización de fitosanitarios, produciéndose en 2007 la apertura de su almacén en Membrilla. Además de seguir con su actividad comercial, suministrando los productos necesarios a los agricultores, comenzaron a diversificar sus servicios y su oferta en la zona para poder dar un servicio plenamente satisfactorio a sus clientes. La empresa Servimem y la INCO tienen una relación comercial basada en la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servimem actúa como distribuidor autorizado de los productos de la INCO, lo que significa que comercializa y vende los productos fitosanitarios que estos fabrican. Esta colaboración permite a Servimem ofrecer a sus clientes una amplia gama de productos de alta calidad para la protección de cultivos, aprovechando la experiencia y la innovación de la INCO en el sector. Por su parte, esta empresa se beneficia de la red de distribución y la presencia local de Servimem en Ciudad Real, ampliando así su alcance en el mercado agrícola español. Es aquí donde entra Teresa Molina Cobo, Product Manager de Bioestimulantes y Biológicos La INCO, y que será la encargada de esta última intervención. Teresa realizó sus estudios en Córdoba, obteniendo el título de Ingeniero de Montes y máster en protección y mejora vegetal. Desde hace 10 años empieza en este campo desarrollando su trabajo en el Departamento de Marketing y Comercial de diferentes empresas como delegada. En la INCO son pioneros, mezclando lo mejor de la naturaleza con lo último en innovación. Ahí es donde Glover brilla con luz propia. Hoy presentan un novedoso bioestimulante formulado a base de extracto de eucalipto que estimula la producción de biomasa, facilitando un rápido crecimiento de las partes vegetativa u órgano de la planta. Además, actúa como mejorador en el proceso de engorde de los frutos, contribuyendo a un aumento de la producción y prolongando la vida útil. Teresa, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Creo que se me escucha bien. Bueno, Eva ya realmente con la presentación que ha hecho creo que ya me podía ir porque ya prácticamente ha contado todo, pero bueno, me voy a recrear y voy a contaros de qué va el producto. Pero antes de empezar, me gustaría dar las gracias a la organización de la feria, a nuestro distribuidor Servimem por darnos la oportunidad hoy de estar aquí y de contaros qué es la INCO, quiénes somos y sobre todo explicaros cuál es nuestro producto Glover. Empezando la casa por los cimientos, como debe de ser, seguro que muchos de los que estáis aquí ya conocéis la INCO porque es una empresa que lleva trabajando con Servimem desde los años 90, pero bueno, contaros, es una empresa nacional. Este año hemos cumplido 90 años, de hecho en mayo tuvimos una semana de eventos para conmemorar nuestro 90 aniversario. Y bueno, poniéndonos un poco en antecedentes, la empresa se fundó en 1934 por el doctor José Antonio Serrallá. Este hombre era un químico y un científico eminente y de hecho seguro que muchos de todos vais a conocer el producto estrella de la empresa. ¿No pasa? Vale, ahora. José Antonio Serrallá fundó la empresa, la INCO. Inicialmente era una empresa farmacéutica y su producto estrella, él descubrió, creó y comercializó el producto mercromina. Seguro que todos los que estáis aquí presentes sabéis de lo que os estoy hablando. Una vez que sacó al mercado este producto y triunfó, porque realmente triunfó, pudo ampliar la empresa y crear la división agrícola en el año 1950. A partir de ahí empezamos trabajando las dos divisiones, agrícola y farmacéutica, y en la división agrícola, que es lo que a nosotros nos concierne, porque estamos en una feria agrícola, desarrollaron productos como el metansodio, el metanpotasio, el aceite de parafina en Linecoil, un producto que seguramente también conocéis y os acordáis de él, que es el Lineco, un fungicida para el tema del control de Fusarium.
La empresa fue creciendo, fue desarrollando muchos más productos y en el año 2019 tuvo un punto de inflexión porque pasamos de ser una empresa meramente química a empezar a desarrollar y a investigar en el tema de los nutricionales y los bioestimulantes. De hecho, en ese año ya se creó un departamento de I+D, un departamento de biotecnología y a partir de ahí empezamos a desarrollar bioestimulantes como el Asotogreen, el Amibe, están ahí puestos. Y hoy, gracias a Dios, podemos hablar de nuestro bioestimulante estrella, que es el Glover. Disculpar, pero es que hablar y mirar la pantalla es un tanto difícil. Vale, por poneros un poco en antecedentes, esto es una nota de prensa que salió hace unos meses en una revista de economía en la cual muchísimos medios se hicieron eco de ello y hablaban del crecimiento exponencial que estaba teniendo la empresa en cuestión de 3 años. De hecho, desde en 3 años pasó de tener un beneficio de 33 millones de euros a duplicarlo en 3 años y queremos seguir creciendo exponencialmente. Vale, ahora mismo estamos en torno a los 67 millones de euros, por poneros un poco en situación. Somos unos 160, 170 empleados, estamos continuamente trabajando en el tema de innovación, de desarrollo de nuevos productos, nuevas materias activas. Y bueno, aquí tenía un vídeo, pero creo que lo voy a pasar, si luego queréis lo vemos más tarde. Vamos ya al tema que nos concierne. No me quiere el mando. Vale, vamos a hablar de Glover. ¿Qué es Glover? Eva lo ha explicado muy bien. Glover es un bioestimulante a base de extracto de eucalipto. De hecho, es un producto novedoso porque a día de hoy la materia activa extracto de eucalipto no se está trabajando ni como bioestimulante ni con otro fin. Es una sustancia activa que se desarrolló por la INCO, empezamos a trabajarla en el año 2017. En 2020 se patentó como sustancia activa por la INCO y ahora ya es un bioestimulante que se registró como tal el año pasado, es el primero que se ha registrado con el certificado CE y ya lo estamos trabajando en Europa, en Latinoamérica, en Asia y en un montón de países más. Vale, ¿cuáles son las características de nuestro producto? El primero de todo, el origen natural de la sustancia activa. El extracto de eucalipto es una sustancia natural que no genera residuos. El segundo de ello, como se presenta en un formato emulsión de aceite en agua, está otorgando cierto efecto mojante y de mejorador de las mezclas, con lo cual estamos ampliando la adhesión del producto en la superficie vegetal y mejorando sobre todo el caldo, cuando se combina con otras materias activas. La composición, estamos formulando el producto, que de hecho el primero de los ponentes lo ha mencionado, el tema de la calidad farmacopea. Esto es un término farmacéutico que estamos aplicando al diseño y a la producción de productos en el cual se garantiza que todo producto, aunque sea un extracto natural, siempre lleva la misma composición, desde el primer lote hasta el último lote que sale de fábrica. Y esto es muy importante cuando se está trabajando con extractos naturales. Perdona. El tema de la sinergia. Hemos visto con el desarrollo del bioestimulante que es sinérgico con la mayor parte de las sustancias activas y de los productos que hay en el mercado. Si lo queréis combinar con otros bioestimulantes, con nutricionales, con cualquier tipo de fitosanitario. De hecho, hemos visto, y os lo voy a enseñar, que cuando lo aplicamos en combinación con otros fitosanitarios es capaz incluso de mejorar la eficacia en el control de ciertos problemas o aumentar la persistencia del tratamiento. Vale, lo último, como he dicho, es el primer bioestimulante que se ha registrado con el sello CE y por lo tanto está registrado por el CAE para su uso en agricultura ecológica. Glover, aunque hoy estamos en la Feria del Melón y yo os voy a enseñar datos de aplicaciones del producto en melón, de hecho, es un bioestimulante que es muy versátil, se puede aplicar en cualquier tipo de cultivo, en cualquier momento del ciclo, desde su inicio del desarrollo hasta las etapas más próximas al momento de la recolección. Vale, ¿cómo funciona el producto? ¿Cómo se aplica? Lo vamos a aplicar mediante aplicación foliar, pulverización foliar a una dosis de entre el 0,4 y el 0,6%. Hablando en plata, 4 litros a los 1000 o 4 litros por hectárea.
Como he dicho anteriormente, es compatible con la mayor parte de las sustancias activas o productos que hay en el mercado, por lo cual no hay ningún problema en aplicarlo en la cuba con otros productos. No provoca quemaduras ni manchas en la fruta o en la cosecha, que eso es algo muy importante, porque al estar hablando de un extracto en base a aceite, quizá muchos de vosotros estéis pensando, vale, ¿y puede ser que me genere problemas de mancha o de quemado? Ninguno. Lo hemos aplicado en un montón de situaciones, en invernaderos, en cultivos muy delicados como puede ser la uva de mesa o el plátano, y ningún tipo de problema ni de quemadura. Y tampoco problemas de fitotoxicidad, que eso es muy importante. Pero ¿cuáles son los modos de acción del producto? Ya sabéis que es un extracto de eucalipto y todas las cualidades que tiene. ¿Cuáles son los modos de acción? ¿Qué es realmente lo que os va a generar o cuáles son los beneficios que os va a aportar en vuestros cultivos? El primero de ellos, el efecto bioestimulante. Deciros, lo mismo que el registrar un producto como fitosanitario supone un trabajo muy arduo, muy tedioso y de muchos años, porque hay que aportar muchísimos ensayos de eficacia, de fitotoxicidad, de ser respetuoso con fauna auxiliar. El tema de los bioestimulantes ahora también está en esos términos. Para poder registrar un producto como bioestimulante es necesario aportar muchísimos ensayos de eficacia que demuestren que realmente la aplicación de ese producto me está generando un efecto bioestimulante en el cultivo. Nosotros hemos aportado, creo que en torno a los 100 y pico ensayos en numerosísimos cultivos para reforzar y demostrar el efecto bioestimulante que tiene el producto. De hecho, hemos llegado incluso a realizar estudios moleculares con el Centro de Estudios Genómicos de Barcelona, a través del cual ellos han identificado diversos genes que se activan tras la aplicación del producto y que activan procesos de hacer a la planta mucho más tolerante al estrés abiótico, que es algo que se está hablando, está muy de moda ahora, el estrés hídrico, el estrés térmico, o incluso activa mecanismos de defensa para hacer a la planta mucho más fuerte frente al ataque de posibles patógenos o enfermedades. El segundo modo de acción del producto pasa por lo que acabo de decir ahora mismo, activación del sistema de defensa de la planta. Esto realmente es un efecto bioestimulante que estamos aportando. Esto no es un efecto que tenga que ver con eficacia fitosanitaria. No, olvidaros del tema. La activación del sistema de defensa es un efecto bioestimulante. ¿Cómo se consigue? La aplicación del producto, cuando entra en contacto con las células vegetales, activa diversos genes que están directamente implicados en decirle a la planta, oye, sintetiza fitoalesinas, que son los glóbulos blancos, por así decirlo, de las plantas, o sintetiza compuestos similares que estén preparados y que te puedan ayudar cuando tienes un ataque de un pulgón, de una araña, de una bacteria, que te puedan ayudar para ser mucho más resistente y reponerte antes. Y el tercer modo de acción, por así decirlo, es la sinergia que tiene cuando lo combinamos con otros productos. Podemos decir, y de hecho nuestro distribuidor lo ha visto porque lleva ya bastante tiempo trabajando con el producto, que cuando se combina con otros productos, otras materias activas, como he dicho, que pueden ser nutricionales, otros bioestimulantes o fitosanitarios, está ayudando a mejorar la eficacia del tratamiento e incluso le da más persistencia. Y estos son básicamente los tres modos de acción del bioestimulante. Ahora bien, estaréis diciendo, vale, sí, Teresa nos está hablando aquí de un montón de cosas, pero queremos datos y queremos realidades. Bueno, pues aquí os lo traigo. Os he explicado antes que el primer efecto es la primera acción del producto es el efecto bioestimulante, pero realmente cómo trabaja en la planta. Está ayudándola de primera manera a sintetizar mucha más clorofila. Cuanta más clorofila y más verde esté la planta, más fotosíntesis hace, más energía tiene la planta. Una planta que tiene energía y que está equilibrada nutricionalmente es capaz de producir más. Si aparte de eso le estamos aportando un efecto bioestimulante antiestrés, ya sea por falta de agua, por salinidad, por altas temperaturas, incluso le estamos aportando un efecto de refuerzo frente a una posible enfermedad, conseguimos que esta planta, cuando tiene la producción, sea capaz de llevar a buen término esa producción
de una manera mucho más eficaz. Os lo explico en términos que me podáis entender. Una planta que tiene, vamos a hablar de melones, porque estamos en la feria del melón, melones grandes, pequeños y medianos. Si tienes 3, esa planta va a sacar adelante los melones más grandes, los más pequeños los va a dejar atrás. Si a esa planta le estamos aportando un efecto antiestrés, vamos a conseguir que lleve a buen término todos, los grandes, los pequeños y los medianos, con lo cual realmente estamos consiguiendo aumentos en la producción, porque vamos a tener un calibre de fruto mayor e incluso más kilos por hectárea. Si me disculpáis, voy a beber un poco de agua. Os sigo explicando. De los ensayos que tenemos, algunos de los ensayos que presentamos para avalar el efecto bioestimulante del producto, ya sé que no es melón, pero estaríamos hablando en este caso de melocotón y nectarina. Yo lo he puesto porque creo que son bastante visuales. Aquí con las aplicaciones del producto conseguimos lo que os he dicho anteriormente, frutos de un calibre mucho más homogéneo, que en términos de producción el cuaje de los melocotones era el mismo, pero en términos de producción y de calibre del fruto era superior donde habíamos aplicado Glover. Entonces conseguimos aumentos de producción por hectárea. Estamos hablando, en el caso del melocotón, una media de incremento del 14% de producción. Y en el otro caso, que es la nectarina sí, un aumento medio, un incremento medio de producción del 10%. He incluido otro ensayo del calabacín, por ser una hortícola, es algo más semejante al melón, y aquí efectivamente estamos hablando de incrementos de producción de casi el 11%, pero ahí también se tuvo en cuenta el incremento en longitud del calabacín y del peso del fruto. Estáis viendo que conseguimos aumento de longitud del 12%, para que os deis cuenta que el calibre del fruto era mayor. Pero bueno, pasando de esto y ahondando más en el tema, experiencia que tenemos, porque os he dicho que el producto es sinérgico con la mayor parte de los fitosanitarios y los nutricionales que hay en el mercado y que podemos aplicarlo en combinación con ellos, porque de hecho al final realmente un producto puede ser fantástico y maravilloso, pero si no encuentras el momento o el producto no es sinérgico para combinarlo en un tratamiento insecticida o fungicida que tengáis que hacer, realmente estamos fuera del mercado. Tenemos que buscar la manera de combinar la aplicación de nuestro producto con los tratamientos que estáis haciendo vosotros. Por eso os voy a hablar de sinergia. Esto es un ensayo, vaya a ver que es de Bulgaria, y diréis, ¿dónde ha ido esta a enseñarnos cosas? Bulgaria, que nos interesa a nosotros. Bueno, pues algo también para que os hagáis la idea de que la INCO, aunque es una empresa española, nosotros trabajamos en todo el mundo. Estamos desarrollando ahora el plan de negocio en Latinoamérica, pero en Europa tenemos muy desarrollado el negocio en Italia, en Francia, en Bulgaria, en Croacia, en Chipre, en Grecia. Estamos ampliando ahora negocio en Corea, en China, en Japón, en Estados Unidos. Vamos a empezar ahora a registrar productos. Entonces tenemos mucha información de muchos cultivos con muchos problemas. Y al final esto es una fuente de información que nos sirve para aprender a nosotros y para enseñaros también a vosotros, porque el problema que puede haber en un país, lo mismo lo tenemos nosotros y no hemos dado con la solución. Pues esto al final es un flujo de información que es beneficioso para todos. A lo que iba, que me enrollo. Ensayos de eficacia, de sinergia, aplicaciones en melón. Estas aplicaciones iban enfocadas al control, eran tratamientos enfocados al control de araña, de tetranicho. Lo que se hizo fue, normalmente allí lo que se estaba aplicando era un herbicida, el exitiazol. Nuestro producto a base de exitiazol es el SOSI. Entonces decidieron, bueno, pues vamos a hacer una aplicación, si este producto tiene efecto bioestimulante y la planta podemos ayudarla a reponerse del ataque de la araña o incluso a predisponerla para que sea más fuerte al ataque, vamos a hacer una tesis en la que apliquemos el bioestimulante con el herbicida, a ver si es verdad que tiene un efecto de refuerzo y ayuda a la planta. Pues de hecho, si veis, es que no sé si desde allí, porque yo estaba sentada al fondo y había algunas cosas que no se veían bien, pero bueno, la columna azul oscuro corresponde al testigo, la columna verde corresponde al tratamiento únicamente con el acaricida
y la azul clarito al ovicida cuando se le adicionó nuestro bioestimulante Glover. Como veis, las eficacias fueron, las eficacias no porque tuvieron efecto acaricida, sino porque ayudó a la planta a reponerse y a ser mucho más fuerte al ataque de la araña. Entonces, prácticamente el ataque casi no fue patente. Con el exitiazol solo funcionó muy bien, pero donde se le adicionó el Glover funcionó mucho mejor y la planta respondió muchísimo mejor, estaba más fuerte. El siguiente ensayo, ya es nacional, es Sevilla, una aplicación, un tratamiento enfocado al control de oidio, y en este caso se estaba tratando con azufre, con nuestro producto a base de azufre que es el Lainzufre. Y se decidió hacer lo mismo. Bueno, pues ya que estamos tratando con el azufre, que realmente es un producto preventivo, vamos a aplicarle el bioestimulante para ver de qué manera es capaz de preparar a la planta y hacerla más fuerte frente al ataque de oidio. O en caso de ya tener oidio, cómo es capaz de ayudarla para que se reponga de mejor manera. Pues en este caso sucedió lo mismo. Vimos que donde se había aplicado Glover en el tratamiento de azufre, el melón había sufrido menos oidio. Al final todo esto nos está reforzando el argumento bioestimulante del producto. Pasando de cultivo, por hablaros de algo más, de otro problema, de una bacteriosis, ensayo para control de pseudomonas en tomate, en este caso en Valencia. Se estaba trabajando con un oxicloruro de cobre y se decidió hacer lo mismo, vamos a aplicar Glover y vamos a ver qué sucede. El tema de también combinarlo con otras materias activas, nosotros lo tenemos muy fácil porque en fábrica tenemos un laboratorio propio, entonces el tema de las compatibilidades para nosotros es muy fácil. Vamos a probarlo con tal producto. Prueba en laboratorio, compatible, vamos a la calle. Entonces, para nosotros es muy fácil decidir qué combinaciones, o si vosotros nos preguntáis, ¿el producto es compatible con tal? Hacemos la prueba, si no la tenemos, y automáticamente, en cuestión de días, podemos deciros si es compatible o no. El caso es, donde se aplicó Glover como bioestimulante sumado al tratamiento del oxicloruro de cobre, el tema de las bacterias es más complicado, todos lo sabéis. Si la bacteria entra al final en el cultivo, poco vamos a hacer porque de hecho a día de hoy bactericidas curativos no hay. Solo se puede actuar mediante tratamientos preventivos. ¿Qué pasa? El cobre es un preventivo. Lo que hace es, y todos lo sabéis seguramente, os estoy hablando de cosas que ya sabéis vosotros mejor que yo, el cobre es un protector. Cubre la superficie de la planta o del fruto y evita la entrada de bacterias. Glover, como ya os he dicho, es una emulsión de aceite en agua. Esa emulsión de aceite en agua al final lo que va a hacer va a ser reforzar la presencia del cobre en la superficie y aumentar la persistencia, evitar que se pierda con tanta rapidez. Refuerza el efecto preventivo y aquí es patente que donde se aplicó Glover en mezcla con el cobre para buscar ese efecto bioestimulante y sobre todo de ser capaz de darle más agarre al tratamiento del cobre, el control de la pseudomonas mejoró, ¿vale? Y estamos hablando de un problema bastante complicado. El último ensayo creo que ya es oidio en viña, en este caso en Valencia. Pues más de lo mismo, azufre para intentar controlar el oidio y se mete el bioestimulante para ver de qué manera nos puede ayudar a proteger la planta y ayudarla. Pues 3/4 de lo mismo. Donde se aplicó Glover ayudó a que la planta fuera más fuerte, se repusiera antes, incluso el oidio atacara menos. Con todo esto, yo creo que he sido capaz de por lo menos meteros el gusanillo un poco de lo que es el producto. Creo que he sido clara en explicaros lo que es. Os podría contar miles de millones de cosas, pero tengo 20 minutos y no sé cómo voy de tiempo, porque a mí me encanta hablar y cuando me dan cuerda me suelto. Pero bueno, que os quedéis con la idea del producto. Juan Carlos, Manuel, ellos están trabajándolo desde hace ya mucho tiempo, tienen mucha experiencia y saben y están viendo día a día cómo funciona el producto en melón y en un montón de cultivos más. De hecho, seguramente que aquí hay alguno que ya lo ha probado
y que os puede dar referencias de cómo le está funcionando en sus cultivos. Entonces, simplemente, la ocasión hoy pues era muy buena porque era daros a conocer el producto, tenemos la referencia allí sentada al fondo y nada, yo por mi parte he terminado. Si tenéis preguntas, a vuestra disposición y encantada de resolveroslas ahora cuando suban los compañeros. Y que muchísimas gracias por vuestra atención. De verdad que yo entiendo que con el día que ha hecho y las horas que son, de verdad que os alabo el gusto de estar ahí sentados escuchándonos. Y nada, muchísimas gracias. Pues gracias también a ti, Teresa. Ahora les invito a que suban las personas que han participado en esta jornada para iniciar el turno de preguntas, pues si alguien tiene alguna pregunta que hacer o por si entre ellos también quieren comentar algo, así que por favor si pueden subir al escenario. Bueno, mientras que suben, yo aprovecho para recordarles que habrá otras 2 conferencias más dentro de la programación de Ferimel. Una de ellas será este viernes 26 de julio con la temática de qué actuaciones se deben tomar para regular el sector, y el martes 30 de julio con el impacto de las enfermedades en la agricultura, diagnóstico y manejo. Ambas van a ser aquí también en el pabellón de usos múltiples a partir de las 8:30, igual que hoy, así que pues les animamos a que también participen. Y ahora ya sí que están todos los participantes sobre el escenario. En primer lugar, no sé si entre ellos quieren comentar algo, preguntarse algo también, o directamente damos paso a la gente del público. Pues vamos directamente a ustedes. No sé si el micrófono está abajo. Vale, pues me bajo yo para... Si alguien se anima a iniciar este turno de preguntas. Parece ser que de momento no se anima nadie. Ha quedado todo muy claro, entonces. ¿Nadie? Pues, como digo de nuevo, si entre los ponentes quieren comentar alguna cosa más. Hola, ¿se escucha? Sí. Todo esto, ahora mismo, de todas las exposiciones que ha habido, es cómo estamos consiguiendo nosotros, los membriatos, el que estamos ahora mismo con el tema del cambio climático. Los productos que se han presentado hoy aquí no tienen nada que ver de lo que se presentaba hace 20 o 25 años. Me consta de que esto lo estamos utilizando y creo que profesionalmente lo estamos consiguiendo, porque la gente que estamos aquí ahora mismo vendiendo productos hemos apostado por esa microbiología, por ese control biológico que, como todos sabéis, aquí en nuestra zona, en Castilla-La Mancha, hemos sido en Membrilla los pioneros en el control biológico a campo abierto. Eso no es cualquier cosa. Quiere decirse que estamos muy destacados en esas nuevas medidas de agricultura. Entonces, bueno, pues creo que habría que destacarlo y que lo agradezco. Muy bien, pues de nuevo, por si alguien del público quiere lanzar alguna pregunta. Bien. Sí, buenas noches. Todos estos productos que se han estado presentando, pregunta, ¿es para riego o también se pueden utilizar en frutales de secano? ¿Qué ha dicho? No se ha entendido bien. Pregunto que si los productos que habéis presentado son solo para riego, para aplicar en fertirrigación, o se pueden aplicar a productos, a
a cultivos de secano, bien almendro, pistacho, oliva. Bueno, creo que hablo en nombre de todos. Cualquiera de estos productos es tanto para cultivo de melón, de hecho se ha hecho incidencia porque es la feria de melón, pero cualquiera de los cultivos que se han presentado hoy se puede utilizar también en cultivo de secano y en cultivo de pistacho, que creo que era lo que comentabas, ¿no? Son completamente versátiles. Y en línea a lo que decía Juan Carlos, bueno, pues estáis viendo que cada vez las herramientas en el campo son más reducidas, cada vez hay menos materias activas, cada vez nos dejan utilizar menos cosas. ¿Y qué ocurre cuando tienes pocas herramientas y las repites? Que creas resistencias. Entonces, toda esta línea de investigación, toda esta línea de negocio, que al final sin vosotros los agricultores no tendría sentido, porque sin el feedback vuestro no aprendemos ni nada, tenemos que aprender a usarlas. O sea, no nos queda nada. Europa es hacia el cuello de botella que nos está metiendo y al final tenemos que combinar las herramientas que tenemos de toda la vida de materias activas, las pocas que quedan, con este tipo de productos. Entonces, yo os animo a ir probando pues, todo este tipo de productos y a evolucionar en el uso de la agricultura del melón. Bien, pues no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Vale, pues vamos a finalizar. Bueno, pues ahora ya sí hemos llegado al final de esta segunda conferencia técnica de la programación de Ferimel 2024. Les recuerdo las dos citas que quedan, como ya he dicho anteriormente, la de este viernes el día 26 y la del martes 30 a las 8:30 aquí en el pabellón multiusos. Les esperamos. Muchas gracias a los participantes de hoy que nos acompañan aquí en la mesa y a ustedes también por sumarse a esta conferencia. Muchísimas gracias.